Chicos, buenos días. Vamos a empezar nuestra clase de Historia del Perú y lo hacemos rápido porque no tenemos mucho tiempo. Bien, ¿en qué quedamos la clase pasada? ¿Se recuerdan en nuestro curso? Bien, vimos que es don José de San Martín, líder máximo de la corriente libertadora del sur. Ya había llegado al Perú, proclamó la independencia y estuvo en el Perú cerca de un año. Fue nombrado protector del Perú por el Congreso de la República, pero su estadía en el Perú no duró mucho, un año, debido en parte a que no tuvo mucha acogida con sus planteamientos políticos. ¿Qué quería don José de San Martín para gobierno del Perú? Quería pues una monarquía constitucional. Él asimilaba que esa era la forma en que el Perú iba a poder empezar su vida media republicana. Obtuvo mucha oposición aquí y después de su entrevista con Simón Bolívar en Guayaquil, pues va a encontrar en el Perú a su regreso más oposición. Es allí donde él decide retirarse, dejando al Congreso la elección del nuevo presidente de la República. ¿Te recuerdas? Todo eso lo hemos visto. ¿Qué hizo el Congreso? El Congreso decidió que uno solo no debía gobernar y nombró a un triunvirato, tres gobernantes, tres gobernantes, y destacando de esos tres la mar. De esos tres gobernantes, pues, o el tiempo del triunvirato, la razón principal de ese gobierno tenía que ver con expulsar, derrotar y expulsar a los españoles que se habían escondido al sur del Perú. Entonces, esperando allí el momento adecuado para atacar Lima. Por lo tanto, era urgente de que se librara al Perú de esa amenaza española. Es así que entonces deciden enviar un primer ejército, ¿no? El ejército o la campaña de intermedios. Se conoce eso, lo vimos, y fue un fracaso. Entonces allí donde le dan un golpe de estado, le dan un golpe de estado a los militares al Congreso y obligan a que ese triunvirato desaparezca y se nombre al primer presidente de la República, uno solito nada más. ¿Y a quién escogieron? A ver, haz memoria. Ya fue pues el señor Ribagüero. Ribagüero empezó a gobernar, ¿ya? Y Ribagüero tenía la labor importante entonces ahora de derrotar a los españoles también. El Congreso de mala gana lo aceptó. Y Ribagüero entonces empieza la segunda campaña de intermedios, donde va, o él no va, manda un ejército que vence, pero que su victoria fue muy fofa, muy simple, que no causó ningún daño a las fuerzas españolas, provocando la vergüenza y el miedo a la vez en todos los patriotas. Entonces, ¿qué hace allí? Los españoles aprovechan el pánico e invaden Lima. ¿Te recuerdas? Fueron las últimas cosas que veíamos la clase pasada. Ribagüero, el Congreso y Sucre, que había venido ya a mirar cómo estábamos los peruanos, cómo sufríamos los peruanos peleando entre nosotros, pues tuvieron que refugiarse en el Castillo Real Felipe, uno que está en el Callao. Y es ahí que el Congreso y Ribagüero empieza pues la lucha entre ellos. No se querían, el Congreso no estaba de acuerdo con Ribagüero, Ribagüero tenía mucha oposición con el Congreso, entonces que el Congreso destituye a Ribagüero como presidente. Ribagüero no quiere hacer caso, se va, logra escapar y se va a Trujillo, y en Trujillo pues dice: aquí va a ser mi nueva capital y desde aquí voy a gobernar. El Congreso le dice: no, tú ya no eres presidente, ¿qué haces ahí? Vamos a nombrar a un nuevo presidente. Nombran de presidente el señor Torre Tagle, ¿ya? Y a Sucre, que estaba allí, que había venido desde Venezuela. Recuerda que Sucre era la mano derecha de Simón Bolívar, entonces lo nombran pues algo así como un defensor del Perú, ¿ya? Con la idea de que Simón Bolívar ya llegara a ayudarnos, por favor, ¿ya? Y ahí lo dejamos. El Perú estaba en un caos total, porque en Trujillo había un presidente, o Ribagüero decía ser presidente, Torre Tagle también decía ser presidente. El Congreso desconoció a Ribagüero, el Congreso apoyaba a Torre Tagle. Sucre estaba avisando todo el caos que había en el Perú a Simón Bolívar, y Simón Bolívar obviamente de alguna manera feliz porque se le estaba poniendo fácil la llegada
de él al Perú, iba a encontrar mucha gente que lo iba a aplaudir, porque los peruanos solos no podíamos. Por eso es que la clase de hoy se llama La Corriente Libertadora del Norte. Sí, y tiene un subtítulo de Simón Bolívar, porque Simón Bolívar, al enterarse de lo que está pasando en el Perú, entonces va a poner condiciones para llegar. A ver, ¿quién era Simón Bolívar? Simón Bolívar no fue otro que el libertador de varias naciones. Simón Bolívar participó activamente en la liberación, en la independencia de Venezuela. Participó directamente en la liberación e independencia de Colombia y también participó en la independencia de Ecuador. Esos tres países antes se llamaban la Gran Colombia, pero al final terminan siendo pues los tres países que nosotros conocemos ahora, ¿ya? Y a cada uno pues tuvieron en batallas distintas, se le dio la independencia. Entonces Simón Bolívar era obviamente un hombre muy querido y muy importante al norte de América, ¿ya? E igual que San Martín, Simón Bolívar sabía que no podía dejar a los españoles en el Perú porque eran una amenaza y eso era un peligro. Por lo tanto es que, como yo tengo una anotación aquí, lo tendrás en tu separata, se decide, Simón Bolívar sabe que tiene que venir al Perú. Pero Simón Bolívar no es como San Martín. San Martín vino buena gente. Simón Bolívar dijo, si ustedes me quieren, eso sí, yo no aguanto oposiciones. El Congreso me obedece, los políticos me obedecen, los militares me obedecen, yo voy a proclamar mi propia constitución y a mí me van a dar no rango de protector, no, yo quiero ser un gobernador vitalicio. Y se toma pues las atribuciones de un gobernante totalmente autoritario, ¿ya? Al estilo de Napoleón Bonaparte, dice. Por eso es que cuando Simón Bolívar llega al Perú, el 1 de septiembre de 1823, el Congreso, que estaba rogando que llegase Simón Bolívar, lo nombra jefe máximo del ejército. ¿Por qué no lo nombra presidente? Porque ya había un presidente que era Torre Tagle. Pero Torre Tagle lo habían puesto de forma provisoria, ¿ya? Yo asumo, y los historiadores dicen que Torre Tagle era un presidente simplemente de nombre, que el Congreso puso allí hasta que llegara Bolívar y lo iban a votar. Por eso es que Torre Tagle, cuando llega Simón Bolívar, no se lleva muy bien, porque Simón Bolívar no lo trata bien también a Torre Tagle, que era el verdadero presidente de la República, ¿sí? Mientras esto pasaba, el ejército español estaba cada vez más cerca de Lima. Por eso es que la amenaza era latente. El señor Ribagüero, que se había ido a Trujillo y desde ahí empezaba a gobernar desconociendo lo del Congreso, desconociendo a Torre Tagle, desconociendo a Sucre, desconociendo a Simón Bolívar, pues como se ve perdido y ya no tiene quien lo apoye, empieza a negociar con los españoles, ¿ya? Y con el virrey La Serna a escribirse. Miren, y eso es conocido como una de las primeras traiciones en la historia de nuestra independencia, en la historia del Perú. El que había sido presidente del Perú termina pasándose al bando de los españoles. Bien, ¿por qué? Es que la colonia había sido un tiempo para muchos criollos de mucho negocio, y la mayoría de criollos, de mestizos, de criollos sobre todo, que habían logrado tener una gran relación comercial con España, la metrópoli. Entonces la independencia no les era tan conveniente, les convenía más seguir viviendo bajo el gobierno español, porque de ahí vivían, de ahí ganaban su dinero. Por lo tanto, se asume que Ribagüero empieza a negociar con La Serna. ¿Por qué? Porque se ve perdido, entonces le es más fácil pasarse al otro bando. Cuando el Congreso, ¿sí? Se da cuenta de esto, pues obviamente a Ribagüero lo toman como un traidor a la patria. Lo capturan después, es capturado Ribagüero, ¿sí? Acusado de traición, la pena era la muerte. Pero Bolívar le cambia el castigo y lo expulsa del país y nunca más vuelve Ribagüero al Perú, ¿ya? Es ahí donde el Lima, que estaba pues en la incertidumbre, ya que Bolívar no tenía todavía un gran ejército que lo apoyara, pues Lima cae una vez más bajo el dominio de los españoles. Lima en esos tiempos no se sabía si era independiente o no independiente. La jura de la independencia fue algo muy bonito, pero la independencia solo se llega realmente con la victoria en Ayacucho.
porque mira, Lima, unos meses estaba bajo el poder de los patriotas, otro los españoles, volvían los patriotas, volvían los españoles, y los limeños vivían en incertidumbre. Por eso el general Canterac y Rodil retoman, ingresan a Lima, la toman de nuevo, y sobre todo donde se van a quedar, Rodil sobre todo, es en el Castillo Real Felipe. Bien, tú conoces seguramente el Castillo Real Felipe. Cuando uno va al Callao, la punta del Callao, pues hay un castillo bonito, y con el colegio hemos ido algunas veces. Difícil que alguien no haya ido alguna vez por allí. Un castillo, ¿no? Bonito, hay soldados allí, muy cerca de la playa, en la punta. Bien, eso era una fortaleza antes. Era un castillo, ¿ya? Con cañones y todo. Y ahí estaba tan bien edificado esta fortaleza que era difícil ingresar. Los españoles la toman porque sabían cómo eran las entradas y todo, y entonces por eso es que retoman al Castillo Real Felipe y se quedan allí por muchos años, ¿ya? Bolívar se va, obviamente estaba en Lima y ve que no tiene muchas ganas de ganar, abandona Lima y se va a Pativilca, ¿ya? ¿Y qué pasó entonces con el gobierno? Torre Tagle, que estaba apartado porque el que mandaba y decidía era Bolívar. La personalidad de Bolívar era así, era una personalidad dominante. Bolívar, insisto, no era como San Martín. Bolívar quería que le obedezcan, ¿sí? Entonces Torre Tagle era una figura decorativa. Entonces Torre Tagle tuvo la brillante idea entonces, ya que no era el gobernante verdadero y sabía él que lo iban a destituir en cualquier momento, ya que Simón Bolívar había llegado al Perú, decide entablar negociaciones con el virrey, al mismo estilo que el señor Rivagüero. Miren cuánto amor a la patria había en esos años. ¿Por qué no nos asombra que hoy en día pues nuestros gobernantes no tengan amor hacia el Perú? Los primeros gobernantes que tuvimos no tuvieron amor al Perú, buscaron más sus intereses. Y Torre Tagle decide aliarse con la Serna. ¿Por qué? Porque dice él, Bolívar es un enemigo de la patria. No sabemos cuál haya sido la razón fundamental para que Torre Tagle tome esa decisión siendo presidente del Perú. Cuando se le descubre, pues Torre Tagle huye, pero él no huye. Él no huye lejos del Perú, sino se esconde en el Castillo Real Felipe, que te digo que está en el Callao y que estaba bajo el poder de los españoles. En esos tiempos, el Callao y Lima, entre el Callao y Lima no habían casas. Ahora, después se ha urbanizado todo ello. Antes, el que quería ir de Lima hasta el Callao para embarcarse, porque recuerda que era el muelle por donde iban los barcos a otros lugares, y los barcos eran la forma de navegación de esa época. Entonces pues tenían que ir con carretas, así, era como ir de una provincia a otra. Ahora todo está con casas y todo. Entonces el Castillo Real Felipe sirvió de escondite para Torre Tagle hasta que muere allí. La historia cuenta que Torre Tagle, al quedarse en el Castillo Real Felipe, los patriotas lo rodean y obviamente piden que se rindan los que están adentro. Los españoles, Torre Tagle, no quieren rendirse, pasan semanas, no tienen comida. Los del Castillo Real Felipe se están ahí muriendo de hambre, entonces deciden algunos escapar de noche, entre ellos Torre Tagle, y son abatidos por los que están cuidando que nadie se escape. Al final, al día siguiente, encuentran el cuerpo de Torre Tagle muerto, y así acabó la vida del que fue el segundo presidente de la República del Perú. Miren, Rivagüero huyó, nunca más volvió. Torre Tagle muere de una manera muy penosa, con el título de traidor a la patria, ¿sí? Obviamente Bolívar estaba en el mejor de sus momentos, porque todo el mundo ahora quería que alguien hiciera algo por el Perú, ¿sí? Obviamente Torre Tagle es destituido como presidente y Bolívar es elegido como nuevo gobernador del Perú, ¿ya? Y con poderes absolutos, totales. No tenía oposición. Bolívar traslada su cuartel a Trujillo para poder enfrentar al ejército español, y nombra ministro general o secretario, también le llaman, al señor Faustino Sánchez Carrión, ¿no? Ilustre de la patria.
Bien, ¿qué acciones militares tiene que hacer Bolívar? Bolívar pudo haber hecho muchas cosas, pero Bolívar era un hombre inteligente. Sabía que de nada valía crear cosas, instituciones nuevas, si es que primero no enfrentaba el mayor de los males que tenía el Perú en esa época, que era los españoles. Por lo tanto, le pone más ganas a ese asunto, a derrotar a los españoles, que hacer otras cosas. Entonces son todas las batallas significativas en lo que cuenta la historia de lo que Simón Bolívar hizo en el Perú. La batalla de Junín fue la primera, ¿sí? Se encontraron en la pampa de Chacamarca, en Junín, ya el 6 de agosto de 1824, los dos ejércitos. Esta batalla es conocida como la batalla de los sables, o también conocida como la batalla de sin humo, le llaman. ¿Por qué? Porque en esta batalla se enfrentaron las caballerías, quiere decir el soldado a caballo y con sable, cuchillo, nada de pólvora. Entonces, fue así lo consintieron las dos partes, y esta batalla en un primer instante fue desfavorable al ejército patriota, porque eran más los soldados de la caballería española que los de la caballería patriota, ¿sí? Y así se da. Como dice acá, al principio empezaron los españoles a ganar porque tenían una mejor posición ya a la hora de enfrentarse, y ya al pasar las horas ya se veía una derrota más. Pero la llegada de los húsares del Perú, un regimiento de caballería que no se había reportado temprano a la hora de la batalla, llega tarde, ¿no? ¿Cómo se llaman los húsares del Perú? Como buenos peruanos llegaron tarde. Pero esta vez fue para bien, porque al llegar tarde, ¿sí? Ya la orden era, retírense, que no haya más muertos, ya no pongan resistencia, ya perdimos esta batalla, era la orden que circulaba. Pero el señor Isidoro Suárez, que era el que estaba encargado de esta caballería, recibe la orden de Andrés Rázuri que ataquen, cuando la orden que le habían dado a Andrés Rázuri eran que se vayan, que no entren a batalla ya, porque ya está perdida la batalla. Andrés Rázuri le da la orden a Isidoro Suárez de que ataque, ¿ya? Y entonces Isidoro Suárez ataca, y lo que crea una zozobra, crea confusión en el ejército realista, lo que hace que el ejército peruano o patriota, ¿sí? Se rearme, se reagrupe, y la batalla termina siendo a favor al final del ejército patriota. Por eso es que los húsares del Perú pasaron a ser llamados los húsares del Junín, como un título de su grandeza, de su bravura en el campo de la batalla, ¿ya? ¿Sí? El triunfo de Junín fue la primera gran victoria para consolidar la independencia del Perú. Después de eso, pues se dio la batalla de Ayacucho. La batalla de Ayacucho se da un 9 de diciembre de 1824, y se encuentran los dos ejércitos, españoles y patriotas, ¿sí? En la pampa de la Quinua, ¿sí? Que está en Ayacucho. El ejército, a ver, aquí la batalla obviamente ya fue con todas las armas de fuego que pudieran existir y tener ellos, ¿sí? Fueron los españoles quienes empiezan la batalla, pero claramente se dio la supremacía de fuerza en el ejército patriota sobre los españoles. Hasta el propio virrey La Serna cae herido, y es allí donde entonces el virrey tiene que aceptar su derrota definitiva. El virrey decide rendirse y declarar y aceptar la independencia del Perú, y a eso se conoce como la capitulación de Ayacucho, que es el documento que firmaron La Serna y Sucre, ¿ya? Donde él como virrey aceptaba las condiciones de su derrota, y obviamente prometía no más buscar pelea, ¿ya? El documento es largo, pero tal vez los puntos más significativos y polémicos de esta capitulación son los que tengo aquí. Primero dicen, se sella la independencia del Perú y América con este documento. El virrey no podía volver a enfrentar al ejército peruano, ya como una decisión, digamos, con un voto y a la vez con una firma, ya no más habría guerras entre ellos.
Lo polémico está acá. El Perú reconoce a España los gastos de la guerra. Bien, lo que este documento dice es que el Perú se comprometía a pagarle a los españoles por todo lo que ellos habían gastado en la guerra. Esta guerra, desde que se proclamó la independencia del Perú. Ese punto en esta capitulación es totalmente absurdo, porque ¿quién le paga, a ver, aquel que ha vencido por lo que gastó? Entonces nosotros debimos haberle dicho, a ver, es como decirle después cuando se da el Tratado de Hong Kong, ¿ya? El que firmaron Perú y Chile para finalizar la Guerra del Pacífico, donde perdimos, obviamente, y que Perú le diga a Chile que Chile está obligado a pagarnos a nosotros por todos los gastos que hicimos nosotros en la guerra contra ellos. Chile nunca habían firmado un documento así, pero lo redactaron así y los españoles felices firmaron aceptando esta condición. El Perú tenía que pagar los gastos de guerra del ejército español, como si ellos no hubieran hecho nada en contra de nosotros. Ciclos sacándose las riquezas de nuestro país y ahora terminábamos nosotros pagándole. Sucre, que era un responsable de la redacción de este documento, metió la pata terriblemente al aceptar esa condición. Dice, el Perú se compromete a costear los gastos de retorno de los españoles. Esto es otra cosa polémica, que el Perú estaba obligado a pagarle a los españoles su pasaje para que se vayan a España. Obviamente un pasaje de Perú a España no era barato. ¿Te imaginas ahora mismo cómo será un pasaje de alguien que vaya de Perú a España vía avión? No es nada, y ya, pues ya es uno, pero si son 10.000, si son 5.000, y el Perú no tenía tanto dinero para regalar, pero esto se redactó y obviamente los españoles felices aceptaron. Y esto al final se sella con las firmas de Sucre y Canterac, que era el segundo a cargo, ya que la Serna, como vimos, había quedado herido en la batalla. Entonces, felices y contentos, los españoles quedan más felices que los patriotas después de esta capitulación. Pero fueron dos generales que no aceptaron el tratado, la capitulación de Ayacucho. Dos generales españoles dijeron, no, nosotros vamos a seguir peleando, porque el Perú es de España. El señor Olañeta y el señor Origo. Olañeta era un general que había quedado con algunos soldados al sur del Perú y no aceptó la capitulación de Ayacucho. Y cuando Sucre, con un ejército, es designado a ir para enfrentar a este rebelde español, llega y se da con la noticia de que Olañeta ha sido asesinado unas noches antes por sus propios oficiales, ya que ya no querían seguir peleando, y entonces, ¿qué tuvieron? Lo mataron a Olañeta y así se acabó la rebeldía y todos fueron a su casa. El otro que no aceptó fue el señor Rodil. El señor Rodil era muy importante. Llegó a tener un cargo muy importante en el virreinato, como soldado, obviamente como militar, y él es el que se encierra en el Castillo Real Felipe. Y él dice, no, yo no me voy a rendir. Se habrá rendido la Serna, se habrá rendido Canterac, pero yo no me rindo. Y como el Real Felipe era una fortaleza, no pudieron sacarlo fácilmente de allí. Los encerraron, les quitaron la comida, no dejaban que nadie saliera a nada. Se sabe que los que estaban allí comían hasta ratas, comían todo lo que podían porque ya no tenían que comer los españoles. Al final de todo logran ya, cuando ya hay pocos sobrevivientes, se rinden ya, y Rodil se le respeta la vida y se lo deja regresar a España. Y en España llega a tener una carrera política importante. Se dice que llegó a ser ministro en alguno de los ministerios de España. Sobrevivió, murió de viejito, hasta donde yo conozco, ¿sí? Y entonces, al acabar toda esta campaña, debería haber acabado la estancia de Bolívar en el Perú. Pero Bolívar no quería irse. Y se sabe por la historia de que él, pues, toma el papel de que ya me voy, pero saben que él está en su mejor momento, todo el mundo le aplaude, porque ha logrado lo que no había logrado San Martín, ha logrado lo que no había logrado Torre Tagle, ni el Triunvirato, ni Ribagüero. De lo que ellos no habían logrado hacer,
él sí logró hacer y estaba en el mejor de su momento de fama. Por eso es que el 10 de marzo de 1825 Bolívar convoca al Congreso y presentó su renuncia. Dice, ¿saben qué? Ya cumplí, pero me voy. Ya se sabe que eso era simplemente pues una función, ¿no? Era simplemente una careta. Bolívar había venido para quedarse en Perú. El Congreso no aceptó y aclamó por unanimidad la prórroga. Le dice, no señor, usted quédese por favor, le rogamos que se quede. Y Bolívar dice, sí, está bien, y se queda. Pero cuando se queda ya tenía algo ya bajo el brazo. Ya había logrado que el Congreso le obedezca, y por eso es que el Congreso se declaró en receso hasta 1826. ¿Qué significa? Que el Congreso se autoeliminó, se tomó vacaciones hasta el año siguiente. ¿Por qué razón? Para que Bolívar entrara con mayor fuerza, fuera la única voz de autoridad y de gobierno, y Bolívar vino a quedarse en el Perú. ¿Sí? Como vamos a ver en la próxima clase, Bolívar tenía planes de crear en América, así como en Estados Unidos habían 12 colonias, y que fueron más después un país grande como es hasta ahora. Bolívar decía, nosotros no podemos quedarnos tampoco, vamos a juntar Venezuela, Colombia, Ecuador, Perú y Bolivia, y vamos a formar de los 5 una gran nación. Tenía el sueño bolivariano, como se le conoce esta acción, pero que al final no tiene, no va a tener no va a cumplir, no va a lograrse, por razones que veremos en las próximas clases. Chicos, entonces la clase de hoy tuvo que ver básicamente con la presencia de Bolívar en el Perú y cómo logra la independencia definitiva, expulsando a los españoles, firmando la capitulación de Ayacucho. Nos vemos, chicos, a hacer las tareas, por favor.